Muchas gracias a la doctora Manrique por su excelente presentación. La siguiente charla estará a cargo del doctor Mike Kushnir, quien va a presentar si ha cambiado el manejo médico en los tumores gastrointestinales en los últimos 10 años. Una pregunta a la que se responde seguro que sí. El doctor Kushnir completó su carrera de medicina en la Universidad Javeriana en Bogotá, continuó con estudios de medicina interna en el Maimonides Center Medical de Nueva York, y luego el fellowship en hematología y oncología clínica en la Universidad de Maryland, en donde también se desempeñó como jefe de fellow. Desde el año 2003 se unió al equipo de Mount Sinai Cancer Center en Miami. Por más de 10 años fue el director de tumores gastrointestinales en el departamento. En el año 2012 completó un fellow en medicina integrativa en la Universidad de Arizona. Desde 2003, miembro activo de la CALGB y actualmente en el Alliance for Clinical Trials on Oncology y del Consorcio Académico de Estudios Gastrointestinales. Y actualmente es el director del Centro Oncológico, jefe de la División de Hematología y Oncología del Monte Sinai. Y al doctor Romero hay que hacerle una calle, hay que hacerle un barrio, doctor Romero. Muchas gracias, siempre es un gusto estar acá de vuelta, como 25 años después de que estuve acá de médico hospitalario en la clínica del Contra. Hablamos con Sandra de que realmente ha sido un gusto participar de varios de los eventos que han tenido acá y de verdad que siempre es un placer. Voy a tratar durante los siguientes 20 minutos de resumir los últimos 10 años de oncología gastrointestinal, así que esto es fuego rápido, como dicen. Ahora, fuera de eso voy a tratar de relacionarlo con los eventos mundiales que están ocurriendo para que ustedes se den cuenta qué está pasando, pero cabe aclarar que esta es la misma época en donde hemos tenido todas las noticias falsas, de acuerdo a nuestro presidente en Estados Unidos, así que mucho de lo que voy a hablar puede que sean noticias falsas, como por ejemplo esto de que la población se va a doblar en el 2040, sobre todo por los bebés que van a nacer, porque obviamente es por los pacientes de cáncer gastrointestinal que están sobreviviendo muchísimo más. Entonces, vamos a tratar de resumir esto. ¿Se trabó? ¿Me puedes avanzar? Ok. Esta la había escondido, pero es otra de las noticias que fue importante de un conductor que culpó al perro que iba manejando en lugar de él que iba tomado con alcohol. Pero más importante es ver las noticias como por ejemplo darse cuenta de que realmente mantenerse respirando oxígeno es realmente lo que nos mantiene vivos, y eso es parte de lo que vamos a empezar con tumores del páncreas, en donde si empezamos, y voy a tratar de cubrir todos los tumores gastrointestinales o la mayoría en estos 20 minutos. En tumores de páncreas, parte de lo que más desarrollamos es que logramos por fin pasar adelante de lo que tuvimos cuando la época del erlotinib, que nos dio el primer avance de quimioterapia sistémica más o menos en el 2005, con una supervivencia mejorándola del estándar de cuidado de gemcitabina en 7 días. Hoy en día logramos en esta última década romper el año en cáncer de páncreas, y si ustedes miran los dos estudios que son los pivotales en donde hoy en día estamos basando nuestra investigación clínica, sabemos que la gemcitabina y el Abraxane o el FOLFIRINOX son realmente nuestro nuevo estándar y donde estamos tratando de aprender de aquí en adelante qué está pasando. Donde más ha habido avances realmente en cáncer de páncreas, y les voy a mostrar una curva que es impresionante lo que ha cambiado, es realmente ver como en adyuvancia. En Sinai, en Miami, era lo que nosotros llamábamos, allá fue parte de la cabeza de lo que se llamaba el GITSI, que era el grupo de tumores gastrointestinales, del estudio de tumores gastrointestinales en los 70s y en los 80s, donde se hicieron unos estudios absolutamente horribles que nos dieron el estándar de cuidado de cáncer de páncreas después de cirugía. Y si ustedes miran, a la fecha, cuando empezó la década, no teníamos ningún avance del todo con respecto incluso a cuidados paliativos o 5-fluoracilo. Incluso los europeos fueron los que nos pusieron a avanzar, y esto fue una noticia que relaciona con el estudio de cáncer de páncreas, en donde las víctimas de homicidio normalmente no se comunican con la policía, y esto tiene que ver con el uso de radioterapia posoperatoria después de una cirugía de un Whipple. En donde, si ustedes miran en el lado del Atlántico, en donde uno esté, en Europa es absolutamente criminal la radiación, en Estados Unidos todavía seguimos haciendo estudios. Este fue un estudio en el que se estudió erlotinib y quimorradiación
para cierto tipo de pacientes y todavía en pacientes con tumores localmente avanzados y resecables puede que sea factible, pero en pacientes en adyuvancia hemos aprendido que radiación realmente no tiene un rol y realmente los estudios que vamos viendo es como de la década que ha transcurrido. Si ustedes se fijan entre utilizar únicamente gemcitabina en adyuvancia después de hacer cirugía, con ir agregando a lo que presentó la doctora en el caso clínico del estudio SPAC4, gemcitabina con capcitabina, la mejoría ha sido radical. Pero más interesante es ver el PRODIGE, en donde hoy en día ya el estándar, incluso estamos ya en la duda si lo debemos hacer preoperatorio o posoperatorio con terapia más moderna como Folfirinox. Hemos llegado a tener ya pacientes con sobrevida más o menos a largo plazo en un 54% de los casos. Esto es algo que ya cambió radicalmente. O sea, cuando yo empecé oncología gastrointestinal, yo me acuerdo cuando yo llegué a Sinai, en una de las juntas de tumores gastrointestinales, una de las personas más antiguas en Sinai me dijo: tumor de páncreas no hay ni siquiera sentido de tratarlo. Esos pacientes hay que mandarlos a la casa y así tengan cirugía, 4% van a estar vivos a 5 años, hay que dejarlos que se mueran tranquilos y eso no es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos avanzando posoperatoriamente, estamos ya viendo más del 50% de los pacientes sobreviviendo a largo plazo. Ahora, los estudios clínicos tienen que seguir avanzando porque si ustedes se dan cuenta las curvas se van moviendo, pero incluso las terapias más modernas, en donde esta es la curva de Folfirinox contra gemcitabina, perdón, no las confundí, pero si ustedes miran hoy en día incluso con Abraxane en adyuvancia no fue positivo. Entonces no hemos logrado mirar por qué en pacientes en estadio temprano contra estadio tardío tenemos una supervivencia que es un poquitico distinta y realmente nos falta todavía mucho por aprender. Cada vez avanzamos más en el conocimiento de subgrupos en donde estamos logrando que todo tumor sea una enfermedad rara. Y por ejemplo, 4% de los pacientes en cáncer de páncreas tienen mutaciones del gen BRCA y este año la sesión plenaria, y ya está publicado en full artículo en el New England Journal, se beneficiaron de mantenimiento con inhibidores PARP después de haber tenido un tratamiento inicial para enfermedad metastásica. Entonces, vamos avanzando. Son pasos muy pequeños, pero realmente si ustedes me preguntan el mayor avance de los últimos 10 años, ya se los presenté posiblemente, que es adyuvancia en páncreas, en donde realmente cambiamos completamente. Súper rápido con tumores neuroendocrinos para mantenerme en páncreas y no irme más rápido. En los últimos 10 años, por ejemplo, para los que estaban siguiendo las noticias, no sé si ustedes supieron de que la agencia rusa espacial mandó lagartijas al espacio para ver cómo se comportaban sexualmente, y las lagartijas desafortunadamente, después de que todos los que estábamos haciéndole seguimiento a este desarrollo científico importantísimo, se murieron. Entonces no logramos saber el comportamiento sexual de las lagartijas, pero lo que sí logramos saber es que en tumores neuroendocrinos, que es interesante que cuando yo terminé fellowship, me acuerdo perfecto en una de las charlas de repaso antes de tomar los boards, la persona que estaba dictando tumores neuroendocrinos dijo: esto es lo más fácil, si les ponen neuroendocrino, contestes estreptozocina. Es el único en donde nunca cambia el estándar de cuidado. Y usted le da a un paciente con neuroendocrino cualquier otra cosa que no sea estreptozocina y se sale del estándar. No salimos del estándar. Ya cambiamos radicalmente. Tenemos una cantidad de moléculas dirigidas y de vuelta. Son estudios un poquitico distintos. Es un brochazo general lo que les estoy contando en donde avanzamos, en donde estamos viendo que los pacientes con tumores neuroendocrinos se benefician tanto de sunitinib como de Afinitor, everolimus, perdón, para no hablar con nombres, y hoy en día incluso de lutetium, en donde ya tenemos todas estas tecnologías disponibles y pacientes que, si bien sobrevivían muchísimos años, terminaban al final del día de todas maneras falleciendo por la enfermedad, y por eso es que estos desarrollos neuroendocrinos han cambiado radicalmente. Gástrico. Yo les dije, esto es fuego rápido. En gástrico también, interesante, contó que a la princesa Diana la mataron o no, se murió, no sabemos si la mataron o se murió en el 2002 o 2003, pero en el 2000, como en el 2008 o 2009 hubo prueba de que estaba viva antes de que se muriera. Eso es importantísimo. Hay que seguir las noticias, les digo que es parte de lo importante. En gástrico empecemos en esófago como un paréntesis rapidísimo. El estudio CROSS nos cambió completamente la perspectiva de cómo hoy en día tratamos. Hasta la fecha de la década
de los 2000, el estudio de Herskovich de los 70 seguía siendo el estándar de cuidado y nadie hacía nada distinto. Cambiar a empezar a hacer tratamiento con carboplatino, taxol y radiación y llevar al paciente después a cirugía, si ustedes se dan cuenta, cambió radicalmente, es el estándar de cuidado, hace nuestras juntas de tumores hoy en día mucho más fáciles, en donde también hemos aprendido es que incluso en pacientes que tienen cirugía antes de tener quimioterapia y radiación, y esto ya es más para gástrico que para gastroesofágico, la radiación posiblemente no agrega mucho. El estudio de McDonald, de intergrupos, ya se ha empezado a tratar de cambiar de cómo se está utilizando, en donde realmente nos dábamos cuenta de que eso era más pacientes que tenían cirugía subestándar, más que pacientes que realmente necesitaban la radiación después. Los antraciclinas se las dejamos a nuestras colegas de cáncer de mama y nosotros nos podemos olvidar de utilizar epirubicina, no nos toca seguir utilizando diablo rojo en pacientes con cánceres gástricos y podemos mantenernos con quimioterapias que nos sentimos muchísimo más cómodos, menos tóxicas. Nuestros pacientes siguen teniendo mucho más cabello que yo. Entonces, si se dan cuenta, hoy en día los estudios en adyuvancia de solamente dobletas de oxaliplatino con celoda pueden ser perfectamente apropiados, como lo que se vio en el estudio Classic, pero hoy en día vemos que otras dobletas pueden ser unos grupos que pueden causar cosas bastante violentas en los pacientes, como la dobleta que estamos utilizando hoy en día preoperatorio en gástrico puro, no gastroesofágico, pero en gástrico puro, que es el FLOT, que con todo y que es el mayor avance, digamos, tecnológico, ha sido algo que es, para los que manejamos gastrointestinal, es tóxico. Es algo bastante duro, nuestros pacientes realmente logran terminar el tratamiento en la mayoría de los casos y nosotros los tratamos de, digamos, empujar a llegar a tener esto por el beneficio que se ve, que hoy en día yo creo que fuera de Houston, todo el resto del mundo utiliza FLOT como el estándar de cuidado en pacientes con tumores gástricos. HER2 fue desarrollo de esta década en tumores gástricos. El estudio TOGA fue publicado a final del 2009, si no estoy mal, 2010 fue la publicación como tal, pero si ustedes se dan cuenta, es algo que cambió totalmente para un porcentaje muy, muy pequeño de pacientes con tumores gástricos, pero lo tenemos que tener pendiente y tenemos que seguir analizando a nuestros pacientes para HER2 en todos los niveles gástricos. Ahora, es importantísimo darse cuenta de que todos los estudios de cáncer gástrico, a nivel de lo que estamos viendo en el hemisferio occidental y en el hemisferio oriental, son cosas muy, muy distintas. Y por eso es que uno tiene que ver las fe de ratas de cuando publican una cosa en algún otro lado, como en Asia, puede ser muy, muy distinto a lo que nosotros tenemos acá, que de hecho ha sido lo que ha pasado con antiangiogénicos, en donde los estudios asiáticos fueron los que tuvieron realmente una menor prominencia, pero acá en este hemisferio el uso de moléculas como ramucirumab es considerado hoy en día el estándar de cuidado, no para primera línea, pero para segunda o tercera línea, ya sea como monoagente o en combinación con paclitaxel, y realmente la supervivencia de los pacientes es notable y es algo que utilizamos ya hoy en día también. Entonces todas estas terapias dirigidas han ido cambiando. Las otras terapias dirigidas en donde nosotros pensamos que vamos a tener todo el mismo número de juguetes para anti-HER2 como lo que tenían o lo que tienen nuestros colegas en cáncer de mama, desafortunadamente no ha sido tan interesante en cáncer gástrico, pero hemos aprendido de que no todo lo que funciona en otro órgano funciona para nosotros. Sin embargo, también podría estar mediado por el lugar del mundo en donde estamos, y realmente uno tiene todavía que aprender acá, y estamos discutiéndolo si en pacientes asiáticos o en pacientes del hemisferio occidental podríamos todavía utilizar algunas de estas moléculas. Terapia inmunológica en cáncer gástrico ha cambiado también radicalmente, es algo que ya estamos viendo en donde las pruebas, digamos, de PDL1 con scores de infiltración linfocítica, incluso en escamocelulares, parecerían ser súper interesantes. Nosotros tenemos ya un buen grupo de pacientes tratados y esto no incluye los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, pero realmente se ha movido bastante. Cáncer anal, lo puse antes de cáncer de colon para hacer un paréntesis súper rápido.
porque en cáncer anal estamos en un trancón como el que tuvieron en China de 10 días, 9 días, perdón. Y así que con los que se quejan del tráfico acá en Bogotá, se pueden dar cuenta de que en cáncer anal y en China están peor del tráfico. En cáncer anal el único estudio que hubo en los últimos 10 años nos dijo que no tengamos mejores ideas, en donde cambiar mitomicina por cisplatino y dar más quimioterapia luego de mantenimiento, porque es que no era suficiente darle al paciente cisplatino con radiación, con 5-fluoracilo, para un cáncer anal que ya tenía una tasa de curación altísima, nos demostró que realmente podemos quedarnos en la década de los 70 y seguir haciendo lo que estamos haciendo, con todo y que ya hay terapias de segunda línea para el porcentaje pequeño de pacientes que fallan. Dije, eso es fuego rápido, 5 minutos de cáncer de colon y hepatocelular y estoy a tiempo. En cáncer de colon es importante, voy a hablar un poquitico de ejercicio y de otras cosas que hemos aprendido, pero tengan cuidado si hablan de este tipo de cosas en Rusia, en donde una ciudad en Rusia declaró que la yoga es un culto, entonces no se pongan a hacer este tipo de cosas, se van a dictar conferencias en Rusia, pero de los últimos 20 años en cáncer de colon posiblemente hemos aprendido muchísimo. Y puede que esta curva ustedes la vean ahorita como que sí cambió, pero cambió antes de la década de los 2010, pero la realidad es que mucho de lo que hemos aprendido que varió esta supervivencia de cáncer de colon ha sido por conocimiento que llegó después del 2010. Y buena parte del conocimiento que ha cambiado ha sido por el cambio de entender un poco más la lateralidad en el cáncer de colon derecho, colon izquierdo, siendo dos órganos distintos, en donde hoy en día ya para nosotros es subestándar si nuestros endoscopistas nos reportan una colonoscopia en donde no me dicen un poquitico más preciso si el paciente tiene entre ascendente, descendente, transverso, y es importantísimo tener toda esta información hoy en día. De vuelta, la supervivencia no parecería haber cambiado en la última década. Y si ustedes lo miran esto desde los años 2000 al 2020, al 2012, parecería ser que es la supervivencia que tenemos hoy en día. Pero lo que ha cambiado es nuestro conocimiento, en donde incluyendo a los patólogos, de decirle a los patólogos, no toda necrosis sucia es cáncer de colon y no todos los cánceres de colon con necrosis sucia en la lámina histopatológica es lo mismo, porque lo que ustedes están viendo puede ser o marfil, o un cuerno, o la cola, o la parte de encima del elefante, y vamos nosotros en un futuro, y ya van a ver por qué, a tratar a los pacientes con cáncer de colon muchísimo más específico, como lo mismo que está pasando en cáncer de páncreas, en donde estamos viendo pacientes con olaparib, así sean solamente un 4%. En cáncer de colon ya tenemos 5% de tumores HER2 que los estamos tratando distinto y les vamos a dedicar unos con mutaciones BRAF. Pero vamos a ver pacientes en donde el peor pronóstico es el tumor CMS1 o de consenso molecular 1, que es inmunogénico, y esa es la curva de acá. Y parecido a lo que pasó en cáncer de mama, que los HER2 que eran los de peor pronóstico hoy en día han migrado y los podemos tratar de una manera más eficiente, estos pacientes los vamos a empezar a tratar con terapias con inmunoterapias, que va a ser algo que va a cambiar radicalmente. Les vamos a dar simplemente un resumen de lo que ha pasado ahí. En adyuvancia en cáncer de colon, ya por fin hemos logrado saber de que cuando los pacientes me dicen, ¿por qué 6 meses? Yo les decía, porque algún día tomando trago en un bar decidimos, damos 6 meses, un año, y decidimos dar 6 meses. Hoy en día por fin hicimos el estudio de mirar 3 contra 6 meses, el estudio IDEA, son 3 estudios distintos, pero el IDEA es el más reportado, y ya sabemos de que muchos de los pacientes con 3 meses de adyuvancia es más que suficiente, y con fluoropirimidinas únicamente, sin necesidad de irme con platinos, va a ser algo que va a ser completamente suficiente. Entonces, eso es algo que hemos cambiado. Aunque no lo crean, muchas de las cosas que hemos aprendido en el cáncer de colon en los últimos 10 años ha sido incluso por estudios negativos. El estudio 89803, que fue el estudio de irinotecan en adyuvancia para pacientes con estadio 3, que fue un estudio absolutamente negativo, se ha reanalizado, fue un estudio tan grande, y hoy en día ni siquiera el Instituto Nacional de Oncología nos permite hacer estudios tan grandes. Entonces, esa base de datos nos ha dado a conocer cosas que son posiblemente lo que yo más discuto con mis pacientes hoy en día, que la quimioterapia. Al final del día la quimioterapia, el paciente espera que yo escriba la orden, pero los pacientes me quieren que yo les diga si tienen que hacer ejercicio,
Y sabemos hoy en día que pacientes que tienen más de 45 minutos de ejercicio 6 días a la semana tienen mejor supervivencia después de cirugía para estadio 3 que los que no hacen ejercicio. Sabemos que una dieta sana, alta en nueces, estas son las nueces, los walnuts o las pecanas, tienen una supervivencia mejor y son nueces de árboles, eso lo hemos hablado en otras cosas. Las bebidas carbonatadas, que fue un artículo que fue interesante porque salió de que los pacientes que consumen bebidas carbonatadas de dieta tienen mejor supervivencia, pero la mejor supervivencia fue porque no estaban consumiendo las bebidas carbonatadas dulces, entonces simplemente se cambiaron por las otras, pero por eso es que puse eso de que es realmente el diet joke en lugar de que un diet coke. Comida alta en índices glicémicos, fue también relacionada con baja supervivencia. Multivitaminas no ayudaron del todo y lo más importante, que es lo que uno necesita después para dictar una charla de este estilo en 20 minutos, alto tu contenido de cafeína ayuda para sobrevivir mejor cáncer de colon. Y eso son cosas que están validadas y las discutimos con los pacientes y realmente es importante saber de que todo este tipo de cosas, desde actividad física, cafeína, nueces, han estado validadas por estudios clínicos. A nivel del DNA circulante, es interesantísimo lo que está pasando porque cáncer de colon y los tumores gastrointestinales sueltan muchísimo DNA circulante y hemos podido estudiar un poquitico más lo que está pasando ahí. Esta fue la última publicación que hicimos con mi grupo, en donde lo que nosotros estudiamos fue detectar inestabilidad microsatelital en sangre periférica tumoral. No estamos hablando de detectar un Lynch syndrome. Lynch syndrome lo vienen detectando hace 40 años en sangre periférica, pero un tumor en un paciente que no tiene Lynch syndrome y saber si el tumor tiene inestabilidad microsatelital y en qué va a influenciar eso, de que el paciente va a calificar para inmunoterapia. Y esos pacientes que califican para inmunoterapia son pacientes que van a tener este tipo de curvas de araña, que eso es algo que aprendimos. Pasamos de puro Kaplan-Meier a entender waterfalls y spider curves. Entonces hemos aprendido importantísimo en los últimos 10 años. Pero si ustedes se dan cuenta, todos estos son pacientes que tienen disminución del tumor con solamente inmunoterapia. Y lo interesante es que la inmunoterapia parece ser que funciona igual en pacientes con Lynch syndrome que en pacientes que tienen una inestabilidad microsatelital adquirida con mutaciones BRAF, en donde los pacientes, este es un paciente mío que salió en el periódico porque fue una recuperación milagrosa, incluso escribió ese libro de cómo pasó de tener una fístula colovesical a estar curado completamente y no tener hoy en día ningún tratamiento y realmente están teniendo una mejor supervivencia. Vamos a saltar esto para pasar acá a hablar de lo más novedoso en cáncer de colon, que realmente es ver cómo hoy en día ya reportaron este año de posiblemente hacer terapia únicamente dirigida sin quimioterapia para pacientes con mutaciones BRAF, este estudio en donde 9 meses de supervivencia al dar encorafenib, vinemetinib y cetuximab. Esto es importantísimo, este desarrollo es posiblemente las cosas más grandes que hemos visto y ya tenemos varios pacientes que estamos tratando así. Últimos 2 minutos para hablar de colangio y de hepatocelular, en colangiocarcinoma. Digamos que no fue una sorpresa lo que nos encontramos, como acá cuando los agentes federales encontraron armas en un almacén de armas, pero lo que hemos encontrado es que realmente dar tratamiento para colangio ayuda. Y esto es de esta década. Hasta el 2010 no había ningún tratamiento estándar para colangiocarcinoma. Y ver que gemcitabina y cisplatino tienen un beneficio fue algo importante, de la misma manera que gemcitabina contra capecitabina en pacientes con tumor resecado de vías biliares también parecería tener beneficio en la capecitabina y hoy en día ya también se ha convertido en el estándar de cuidado. Igualmente, con mutaciones BRAF en colangio, acá con dobleta hay una supervivencia con unas curvas que son absolutamente impresionantes. Y estos son solamente 35 pacientes, pero lo estamos moviendo y ya tenemos un estudio que se está haciendo de mirar esto en pacientes, digamos, con colangiocarcinoma. Incluso ya tenemos hoy en día una segunda línea aprobada para colangiocarcinoma con nuestra quimioterapia favorita, con Folfox. Entonces, eso también ha avanzado.
En hepatocelular, para cerrar y para darle paso a la sesión de cáncer de seno, tocaba poner una noticia de cáncer de seno, de que si reconocían a la persona que se robó el banco y los senos parece que les dijeron que era entre hombre o mujer, parece, no están seguros. Pero en cáncer en cáncer de hígado es importante ver que tuvimos a sorafenib como el estándar y nadie lograba ganarle. Hoy en día, regorafenib, que no estoy muy seguro si ya lo tienen acá en Colombia al final o no, pero regorafenib tuvo una supervivencia de segunda línea mejor que la que tuvo sorafenib en primera línea en pacientes post-sorafenib. Entonces, esto es algo que ya tiene que ser el estándar. El problema es que esto es solamente para pacientes con Childs A y B, en donde lo importante va a ser qué podemos hacer para primeras líneas. En pacientes un poquitico más avanzados, lenvatinib trató, es medio controversial si se lo logró, pero las inmunoterapias han logrado ya Childs B 7, 8 de poder tratar a estos pacientes y tener un beneficio en segunda línea en donde realmente vamos a seguir viendo de acá en adelante. Y lo más importante para cerrar es que gracias a Dios en el 2012 no se acabó el mundo de acuerdo al calendario maya y dicho eso dejamos para la sesión de cáncer de mama. Muchas gracias.